Buen día. ¿Se han preguntado qué oportunidades nos trae abrir la puerta a otras culturas? ¿O qué estereotipos impiden que haya una mejor integración con estas? En este video, representantes de la Secretaría Distrital de Integración Social y del Barómetro de la Xenofobia nos ofrecen algunas respuestas a estas preguntas. Este video hace parte de la serie Fortaleciendo al Sector Público para la Cohesión Social, que trae a ustedes, colaboradores estatales, un resumen de 8 temas clave a la hora de atender a la población migrante y refugiada y con ello promover a la integración social. Y es entender la interculturalidad entendida como la interacción entre grupos humanos diversos, y creo que acá tenemos muy claro en qué líneas estamos hablando de diversidad, pero acá están también vistas desde el punto de vista cultural. Entonces hablaron de que si desde la niñez me están diciendo no tocar, mirar y no tocar es respetar, pues no necesariamente el abrazo va a ser una forma priorizada en mi vida para relacionarme. Se origina a través, y estos grupos humanos diversos se encuentran o conviven en un mismo espacio geográfico. Acá en Bogotá podemos estar atendiendo población argentina, afgana, de Haití, ¿cierto? Procedentes de Cuba, chilenos, venezolanos, venezolanas, que entonces vamos a empezar a pensar, o sea que acá en Bogotá hubo un proyecto para atención a venezolanos, no, es un proyecto para la atención de los flujos migratorios mixtos y en ese sentido pues caben las atenciones a todas las nacionalidades o a poblaciones que se encuentren en estado de vulnerabilidad que provengan de unos contextos extranjeros. Y se origina esa interculturalidad y acá, digamos que en este escenario nos llama la atención ¿y cómo se dan esos procesos de interculturalidad? ¿Solamente por las guerras? La guerra es una de las opciones por las que terminamos en un escenario intercultural, conviviendo unos a otros. El receptor o el anfitrión necesariamente presenta diferencias culturales, religiosas, económicas al país de origen de quien llega allí. Las guerras una forma, las migraciones, y lo vieron también con Migración Colombia, las migraciones, la situación difícil en los contextos regionales, territoriales, nacionales, en otros países o en el nuestro, obligan a que como población digamos, no, nos vamos a ir a buscar la tierra prometida, la mejor calidad de vida, otros escenarios de un mejor vivir, y pues bueno, por estos temas de escasez, de dificultades y demás, terminamos migrando. Hay otra migración otra mirada, otro movimiento poblacional interesante, o otro desplazamiento que se da precisamente por algo que acá lo trajeron ustedes a colación, y son los desplazamientos por negocios o por placer, por turismo, por viajes, ¿cierto? Entonces, cuando hay placer, cuando hay turismo, cuando voy a ir a conocer, ¿cómo está nuestro cerebro? ¿Cómo está? Si le dicen, camine 10 días para Islandia, así como, wow, ¿es en serio? Inmediatamente nos empezamos a aperturar a algo que aquí lo puse, lo resalté en negrilla. Son interacciones altamente positivas por situación y placer, por ganancia económica. Los agentes culturales de ese país, y en este caso yo, si soy el viajero o la viajera, pues estamos aperturados a escuchar, a comprender, a observar, a aprender de otras personas, ¿cierto? Entonces la comida nos parece fantástica, la forma como se visten la observamos, nos damos un tiempo que no necesariamente nos hemos dado en la interacción con las poblaciones que están llegando de otros países a nuestra ciudad. En este caso estamos hablando de población venezolana. ¿Qué aspectos o qué fases o qué líneas a tener en cuenta para que se den las buenas interacciones y por lo tanto unos buenos procesos interculturales? Acá lo pongo en un esquema que igual van a recibir esta información. No hay una cultura superior, mi cultura no es superior a la tuya, entonces hay que revisarnos un poco en ese poder hegemónico que también nos atraviesa en términos de crianza, de educación, de historia en Colombia, de quienes somos como sociedad colombiana. No hay una cultura superior, no sé hacer mejores arepas yo que las tuyas, ¿cierto? Entonces el tema de peluquerías, ¿no? La gente está sintiéndose desplazada porque es que llegaron estas venezolanas con unos aparaticos donde el tema de uñas lo hacen de una manera totalmente diferente y nos sentimos de alguna manera relegados, desplazados, pero no hemos leído cómo podemos tener oportunidades de crecimiento a partir de la innovación o de hacer las cosas de una manera distinta.
Promover la igualdad cultural. ¿Qué tanto yo promuevo la igualdad cultural de las otras personas? ¿Les permito también, me permito que el otro también sea, o solamente es que aquí se come arroz y ajiaco de esta manera? O también me permito o me aperturo también a otras formas, promoviendo la igualdad cultural. Entender que dentro de estos principios la interculturalidad o esa interrelación es un organismo dinámico. Gracias a las interrelaciones y a la interculturalidad somos lo que somos en la construcción de sociedad hoy en día. Los países, los continentes se han desarrollado producto de los intercambios. No es un tema que hay que salir del sesgo de este es un tema de la llegada de personas a nuestro país, no. Hace millones y millones de años vivimos en procesos de intercambio y de movimientos migratorios y culturales, y eso ha permitido que seamos organismos dinámicos, vivos y en crecimiento constante. Una comunicación, creo que ¿Qué tipos de barreras vamos a encontrar en la interculturalidad? El primero, yo diría que una tentación que tienen las culturas a la hegemonía. ¿A qué le suena ese término? Hegemónico. Se erige como superior, ¿verdad? Se impone sobre las otras culturas, bueno, como puede ser a través de aparatos como la cultura, la tecnología, la política, la economía, y también tiene una intención de homogenizar, ¿no? Como vamos a al menos ser muy parecidos, o esto me choca de ti, intentemos ser parecidos. Estás en mi país, actúa como yo. Eso también lo hemos visto mucho. Discriminación, odio, bueno, ¿cómo se llama? La discriminación hacia las personas extranjeras, ¿cómo es el término? Xenofobia, discriminación hacia las personas pobres, aporofobia, ¿verdad? Bueno, y también de índole religioso, de índole de raza, de identidad de género, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que hicimos hoy es esa activación de la inteligencia intercultural, como poder leer al otro y decir, bueno, hasta allá no voy, pero bueno, para hablar con esta persona sé que voy a hacerle así, como los vi, bueno, voy a darle la mano porque, bueno, al principio no lo saludé así, pero voy a ceder un poco. Entonces, estamos activando nuestra capacidad de funcionar, de entablar conversaciones con personas de otras culturas. Y esto nos sirve en nuestros servicios, en nuestro trabajo de atención, en servicios distritales, pero también en la vida, cuando en un momento si alguna de nosotras decide como potencial migrante, porque todas lo somos, todas lo hemos pensado, cómo voy a activar mi inteligencia, qué voy a ceder y qué definitivamente no voy a ceder. Eso es muy importante, porque no todo es ceder, no todo es, ay, bueno, sí, no, también sé quién soy, hasta qué límites tengo en mi culturalidad, ¿verdad? También gestionamos pilares comportamentales, ¿sí? Que es muy importante en la interacción, cómo corporalmente nos presentamos ante el otro. Y el pilar afectivo, cómo gestiono mis emociones, cómo gestiono el desagrado que también me puede pasar, ¿no? Y cómo en la interacción pues vamos a ceder con el otro. Parte fundamental de que se promueva la interculturalidad es mitigar la xenofobia. En la segunda parte de este video damos paso a Liliana Fernández del Barómetro de la Xenofobia para hablar sobre este tema. Uno de los fenómenos que es casi que una constante cuando hay movimientos migratorios es la xenofobia. Tú decías que has sentido xenofobia. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Yuri. Ella ha sentido xenofobia. Puede ser la xenofobia, entonces es una expresión de la discriminación. Sí, hay distintos tipos de discriminación. Discriminación por temas de raza, discriminación por temas de género. Esta es una discriminación que se basa en discriminar a alguien por la nacionalidad, por su nacionalidad, por el país del que viene o por la etnia a la que pertenece, ¿sí? Entonces, si es un gitano o una gitana, por ejemplo, en Europa, los gitanos no son muy queridos en muchos lados, entonces la gente los rechaza por ser gitanos, aunque hayan nacido inclusive en su mismo territorio, pero entonces son gitanos. Lo mismo pasa acá si, por ejemplo, son indígenas y son personas afro. Entonces hay una discriminación y las discriminaciones suelen también intersectarse, ¿sí? Entonces la xenofobia a veces está muy intersectada con el tema del racismo, con el tema del sexismo o, bueno, las violencias de género,
y con algo muy importante que también se llama la aporofobia, que es el odio, la fobia a las personas pobres. ¿Sí? No todos los migrantes son discriminados de la misma manera, entonces hay unos migrantes que recibimos con más abrazos y besos que otros. Sí, hay otros migrantes que, bueno, no los recibimos tan de buena manera. Entonces, el Barómetro, como les decía, es una organización de la sociedad civil que se enfoca en observar cuáles son las narrativas de migración en redes sociales, principalmente en Twitter y en medios de comunicación. Y esas narrativas de migración nosotros las dividimos entonces en narrativas migratorias, narrativas de xenofobia y narrativas de integración. Las narrativas de migración pueden tener otras clasificaciones, pero básicamente es xenofobia e integración. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos una plataforma web que utiliza un algoritmo. Ese algoritmo atrapa la conversación en Twitter y en los medios de comunicación, y pues nosotros la vamos clasificando también, vamos arreglando el algoritmo para que la clasifique en integración y xenofobia, pero también revisamos porque a veces se mete mucho ruido y bueno, tenemos que limpiar esa conversación para que luego pues podamos ver ahorita unos datos o unos resultados que son los que nos han permitido a nosotros, por ejemplo, darnos cuenta cuando puede haber un brote de xenofobia o cuando podamos hacer una denuncia pública cuando una persona, una figura política o una figura reconocida hace una mención xenófoba que pues puede ocasionar un brote de xenofobia. Todo esto es con el fin también de que la xenofobia no pase de lo virtual, que ya es bastante grave, a lo físico, ¿sí? Y porque ha pasado también, ha pasado que, ahorita les voy a mostrar, brotes de xenofobia en redes sociales han terminado en otros países en agresiones y en la muerte de migrantes. Sí, entonces, para que nos tomemos en serio esto, la xenofobia puede ser un chiste, puede empezar por ahí, pero puede terminar en la muerte de las personas, o estar heridas o bueno. Entonces, estos son los 3 tipos de xenofobia que nosotros observamos, que son los más comunes. Entonces, uno de ellos es la incitación a la amenaza o a la violencia física. No es el tipo más común, pero se encuentra como pélenlos, mátenlos, eliminen a los venezolanos, a las venezolanas. Lo encontramos en Twitter y en los comentarios de redes sociales lo encontramos. Otro es el apoyo al castigo, entonces por favor expúlsenlos, depórtenlos, sanciónenlos, métanlos a la cárcel a todos, creen una policía exclusiva para estar mirando a los migrantes, porque ellos y ellas son las culpables de todo lo malo en términos de inseguridad sobre todo. Y el tercer tipo es la ofensa y pues, la generación de daño moral. Entonces se utilizan estereotipos, como por ejemplo los venezolanos son perezosos, o los venecos son los criminales más sediciosos y sediciosos en Colombia, o las venezolanas son unas putas, o son las mejores en el sexo, bueno, ese tipo de cosas. Esa configuración se concreta en narrativas. Entonces hay narrativas relacionadas al trabajo, entonces los venezolanos vienen a quitarme trabajo, son la competencia, son mi amenaza, y no, entonces el gobierno les da trabajo a los venezolanos, pero no les da trabajo a los colombianos. Otra relacionada con estereotipos, que era algo que les mencionaba ahorita, entonces los venezolanos son flojos, esta gente viene de un régimen del que les dan todo regalado, entonces aquí quieren también todo regalado. Las venezolanas son quitamaridos, son promiscuas, los venezolanos son los que traen la pobreza al país, son los mendigos. Esa es otra que hemos visto últimamente más fuerte. Hay otros estereotipos asociados, por ejemplo, a la vivienda, entonces que los venezolanos y las venezolanas no pagan los arriendos, o que llegan uno y luego se meten 20, ¿sí? Entonces esto lo que causa es que mucha gente tenga bastantes dificultades para encontrar un lugar donde vivir por culpa de su nacionalidad. Si usted es venezolano, no, yo no le arriendo. No importa que le traigan los papeles de la vida, es venezolano, le cierro la puerta de mi casa, de mi barrio, y bueno. Y otras relacionadas con sanciones, entonces está la necesidad pues de que alguien nos genere seguridad frente a esta invasión venezolana, que es como se está viendo en redes sociales. Entonces, por favor, métanlos a la cárcel, sanciónenlos, no los dejen entrar, sáquenlos, y de ahí para adelante puede venir incluso la necesidad de mandarlos o de querer eliminarlos. Acá hay unas categorías que están, por ejemplo, encendidas, y quiero mostrarles esto, porque
nos dice bastantes cosas de cómo se comporta la conversación sobre migración en Colombia. Entonces, la conversación de migración en Colombia está relacionada, hay una correlación entre xenofobia y temas de seguridad. Entonces, cada vez que hay un tema de seguridad en el que presuntamente esté asociado o ya confirmado esté asociado a una persona venezolana, entonces, por ejemplo, esto sube la conversación, ¿sí? Eso rosadito es la conversación de seguridad, pero también entonces sube la conversación de xenofobia, que es la amarillita, ¿sí? Entonces, hay una relación ahí. Pasa algo muy interesante en Colombia, este es uno de los casos, no siempre pasa, pero pasa más en Colombia que en otros países, y es que cuando hay brotes de xenofobia, también aumenta el brote de integración. Entonces hay gente que también reacciona, y eso es una buena noticia. Alguna de ustedes decía que aquí también somos muy empáticos con ciertas poblaciones, sí, es verdad, por lo menos en redes sociales también se ve eso. Cuando sube la xenofobia también hay un brote de integración que pretende o que busca también contrarrestar ese brote de odio en redes sociales. Entonces esto, bueno, pasó en una declaración que hizo la alcaldesa de Bogotá, bueno, ella luego se retractó de esto, nosotros lo usamos como ejemplo, pero no quiere decir que ella no se haya retractado. Bueno, pues hacer como frente al odio y a las fake news en redes sociales, entonces bloquear, denunciar, y silenciar como esas cuentas que se dedican como a propagar información falsa y odio, no seguir a la gente que difunde el odio y atender a lo importante. Esto es de una organización que también se dedica como a mirar cómo se difunden los discursos de odio en redes sociales. Y considerar los enfoques de género y étnico, pues porque la migración no toda es homogénea, no todos son hombres, no todos son jóvenes, no todos son mujeres, entonces hay niños, hay indígenas, hay mujeres, hay personas LGBT, de los sectores LGBT, entonces la migración es diversa, no referirse como ilegal a las personas cuando pues están en una situación de migración irregular, mantener diálogos permanentes con expertos sobre migración, sí, el tema a veces está muy sobre la mesa y se hablan muchas cosas y hay muchos mitos, pero pues hay gente que se ha dedicado a estudiar esto y pues esto también, como es un tema tan dinámico, pues cambia también todo el tiempo, entonces como prestar bastante atención a lo que la gente que sabe de migración está diciendo sobre ese tema, evitar decir que el tema del flujo venezolano, el aumento del flujo es una invasión o una catástrofe o una amenaza o una crisis, no, eso hace parte de un fenómeno migratorio, como hay bastantes en todo el mundo en este momento y como han habido bastantes en toda la historia de la humanidad, empezar también a vernos como una misma comunidad, sí, ya sabemos que más del 80% de la población venezolana en Bogotá tiene vocación de permanencia, entonces por eso mismo tiene sentido esto de hablar de nuevos bogotanos y bogotanas y ya, listo. Esperamos que esta charla haya clarificado cuáles son los documentos y mecanismos que están a disposición de la población migrante para estar de forma regular en Colombia, y aquello a lo que pueden acceder teniendo este tipo de permisos oficiales. Recuerden que esta serie de videos fue realizada en el marco del proyecto Iniciativa Bogotá 2.0, apoyo a población refugiada, migrante y comunidades de acogida en Bogotá, implementado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ por el encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo BMZ y en colaboración con la Alcaldía Mayor de Bogotá.